Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar otra vez aquí conmigo en Los Aromas de la Catrina. Les doy la bienvenida porque, bueno, estamos festejando que estamos otra vez juntos, un año más. Gracias por seguirme aquí en el canal y pues bueno, qué mejor que comenzar con perfumitos nuevos de Fraiche, ¿verdad? Hay uno muy interesante que yo la verdad tenía muchas ganas de que lo sacaran. Quien me sigue en mis redes habrá visto que yo por ahí ya lo había pedido como que de regalito de Navidad y mire que Fraiche me lo trajo. Así que vamos a comenzar con el video. Quédense conmigo hasta el final. Comenzamos. Pues sí, como les iba comentando, la verdad es que sacaron unas fragancias nuevas, Fraiche, nos empezaron a apapachar el año y había uno que yo estaba buscando mucho, que de hecho tenía muchas ganas de comprármelo en original. Lo he olido, bueno, infinidad de veces, pero al final hay algo que no, como que no me convencía tanto para comprármelo. Era uno de mis deseos y es uno de Marc Jacobs, que es el Daisy House So Intense. Y la verdad es que al principio, cuando yo lo empecé a conocer el perfume, me gustaba mucho, pero de repente cuando yo me lo ponía, aparte lo comparaba, casi siempre me probaba el Perfect, el Intense, y me probaba Entonces como que siempre había algo que me convencía mucho más del otro a lo mejor. Y bueno, ya lo sacó Fraiche. Yo la verdad es que les tengo que decir que lo siento, no creo que no se parece, o sea que no está como al 100 ni al 95 más o menos. Porque sí trae una parte ahí bastante, mucho más dulce. Sigue trayendo la parte un poquitito verdecita y floral y esto que es muy peculiar del Daisy, pero en la parte dulce trae miel, así lo declara, pero yo más bien siento que es una parte frutal como muy terpénica, vamos, o sea, como que es más que el endulzamiento de la miel y del benjuí que trae por ahí, siento que es más bien como que una pera muy acaramelada y que son muchos los néctares de la fruta. Trae fresa también en la salida, trae pera y trae bergamota. Trae una parte cítrica bastante linda, lo sigue conservando de la parte de los Daisy. Incluso es por eso que les digo que como que siento que no se parece tanto, porque el otro Daisy sí lo siento un poquitito más nocturno y o sea, vamos, el original, y sí lo siento un poco. Yo lo usé día a día ahorita en invierno y no me molestó, la verdad. Lo usé de día, sí lo sentía bastante dulcecito, pero la verdad es que sentí esa parte de la pera muy acaramelada y creo que el original no la trae tan marcada. Sí trae la parte un poquitito más ambarada al final y sentí que se quedó un poquito corto, pero es un perfume bello, Igual les quedó muy lindo, aunque a mí me encantaría que Fraiche, la verdad, volviera a regresar el Daisy, porque en su momento yo lo usé y me gustó mucho. La verdad es que era un perfume también bastante bien realizado por ellos. Tiene miel, que ya les había comentado, tiene jazmín y tiene rosa. La verdad es que sí, siento esa parte de la rosa bastante tibia, siento mucho más potente el jazmín aquí en la inspiración. Tiene almizcle, tiene benjuí, tiene musgo y tiene vainilla. Y me hubiera encantado que hubiera terminado un poquitito más ambarado. De hecho, es un ámbar floral del 2021 y no lo siento tan ambaradillo. La verdad es que siento esa parte frutal muy potente. Les digo que más que amielado, lo siento como que mucho más terpénico. Terpénico es la parte de la parte frutal muy intensa, ¿verdad? Así es como lo siento. Pero es un perfume bello, eso sí, intensidad. Está muy bien, me duró 4 horas, 5, en la noche lo seguía percibiendo perfecto sobre el cuello y me gustó mucho. Creo que tiene una estela media y la verdad está muy lindo. Digo, voy a tratar de checar el original. A lo mejor estoy un poquitito norteada con el aroma, pero siento que les hizo falta acercarse un poquito más, pero igual está muy bello. Y pues
ya casi sacó un chorro de daisies, también están muy bellos casi todos, pero este siento que se parece mucho a uno de los que yo había reseñado anteriormente. Entonces, por eso es que les digo que lo siento raro, pero en fin, está muy bello y pues bueno, si quieren pasar a conocerlo, pues chéquenlo. Vámonos con el otro perfumito, que este es un perfume también bien bonito. La verdad es un perfume muy juvenil, súper juguetón. Para las fanáticas de la frambuesa, lo deben de tener sí o sí. Y este es el 212 Heroes Forever Young de Carolina Herrera. Y está lindo, ¿eh? Está potente, está de una muy buena estela, proyección, me duró arriba de 5 horas. También está muy bien el perfume. Y básicamente este es un perfume un poquitito floral, pero con una frambuesa bastante linda. Es lo que yo más siento en este perfume, la verdad es que no tiene pierde. Es una frambuesa sí o sí en todo momento, muy acaramelada, muy jugosa. Tiene también mandarina, aunque esa parte de la mandarina yo la siento como que mucho más bajita, o sea, no está, siempre le gana mucho más esa frambuesa. Tiene jazmín, flor de azar del naranjo, tiene cedro y tiene sándalo. Pero básicamente es un perfume floral frutal y siento la parte, el cedro, la parte ahí de las maderitas y eso pues la verdad es que no me hace mucho ruido, no lo siento casi nada, es mucho más frutal, les digo que es un perfume muy juvenil. El jazmín está mucho más potente que la flor de azar del naranjo, igual también la flor de azar del naranjo bien bajita, pero es un perfume cumplidor, vamos, ¿no? Para la temporada ahorita que empieza el calor y esto, lo van a percibir muy lindo y lo van a disfrutar mucho. Y aparte es un perfume que no tiene pierde, digo, es un perfume súper juvenil, pero si es para las fanáticas de la frambuesa, ni hablar, porque sí está bien marcadita. El jazmín está muy bello, la verdad es que se le siente padre. Y pues también ya lo trae por aquí Fraiche, y si quieren pasar a conocerlo, pues ya saben, pasen por él. Y vámonos con el otro perfume, que este es de Adolfo Domínguez, sí, me parece que sí, se llama así el diseñador. Y este es una de las aguas frescas, y este se llama Agua Fresca de Gardenia Mosco. Este es un perfume mezcla floral amaderado del 2019 y deseo decir que este es un perfume bastante peculiar, a mí me pareció así. No tiene sí tiene la gardenia, pero aparte tiene por ahí magnolia, tiene mucha flor blanca que no estamos, bueno, yo no estoy como muy acostumbrada a percibir, y está un poquitito, la parte floral, perdón, está un poquitito, de repente como que, no sé, la siento como estridente, vamos, ¿no? Va bajando y ya se empieza a sentir mucho más cítrico y esto. El almizcle incluso al principio yo lo siento un poquito sucio, Es un almizcle floral amaderado. Tiene también cedro y pachuli. Y la verdad es que es un perfume bonito, digo, no se me hace un perfume juvenil, no, sí es un perfume totalmente primavera-verano, es un perfume diferente, yo no me acuerdo haberlo olido en original, pero vale mucho la pena también que lo consigan porque estos perfumes de Adolfo Domínguez no duran casi nada en piel, y la verdad es que sí, me duró arriba de 5 horas y también tiene muy buena proyección, tiene mandarina, limón y petit grain en la salida. Trae esa parte de la mandarina que sí es como que lo que más predomina. Ese petit grain también lo hace rara esa salida. La verdad es que este perfume siento que sí o sea, después de unas 2 horas es cuando me empezó a convencer un poquito y estaban como que jugando ahí los cítricos y luego las flores y sentía que como que no cuajaba bien en un principio, pero bueno, ya al final ya me gustó un poquito más, muy diferente a los otros dos que les acabo de reseñar. Sí es un perfume mucho más almizclado, floral. El almizcle empieza a sentar bastante bien después de unas 2-3 horas. Al principio lo siento un poquitito sucio, no sé por qué, pero así lo percibí. Tiene magnolia, tiene fresia y gardenia, que ya les había comentado. Y sí,
es un floral blanco bastante diferente, porque pues no tiene ni nardo, ni flor de azar del naranjo. Entonces pues sí, no es un floral que estemos acostumbradas, y es un floral que les va a gustar a las personas que les guste la magnolia, que les guste la gardenia, porque la gardenia está potente, está picosita. Tiene almizcle, cedro y pachuli, y el pachuli también es lo que ayuda, como que de repente aterriza un poquito todas estas florecitas blancas que están arriba, pero igual, pásenlo a checar. No fue uno de mis favoritos, lo tengo que decir, lo sentí raro, pero bueno, igual hay gustos para todos y hay florales para todo tipo y demás. Y pues bueno, fue todo, chicas y chicos. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video, en este nuevo comienzo de año. Si les gustó el video, pues ya sabes, sígueme, sobre todo regálame tus pulgares arriba, comparte este video y pues dale click a la campanita para que sigas recibiendo este tipo de contenidos. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Síganme en Los Aromas de la Catrina en Instagram, en Facebook y en TikTok también, ya andamos por allá. Entonces nos estamos viendo hasta la próxima. Mil gracias por estar. Bye.